Una cosa es decirlo y otra cosa muy distinta es poder demostrarlo. En esa huella que dejamos, ¿hasta qué punto una empresa tiene que demostrar qué huella deja? Pues al final es que todas las empresas, para empezar en nuestra actividad, vamos a generar un impacto. Y el impacto puede ser positivo o negativo. Hablamos de valores, hablamos de conciencia y hablamos de modas, pero ¿qué es el greenwashing? Bueno, greenwashing al final viene a ser algo así como querer contar antes de hacer. Mi espacio de marca. Empresarios que respiran. Bienvenidos a Mi Espacio de Marca, un espacio donde hablamos de marca, negocio y pensamiento estratégico desde la experiencia real. Aquí no hablamos solo de identidad visual o comunicación, hablamos de negocio, procesos y de cómo se construyen marcas coherentes de verdad. Hoy vamos a hablar de algo que cada vez aparece más en el discurso de las empresas: sostenibilidad, impacto, responsabilidad. Pero hay una pregunta interesante detrás de todo esto. Una cosa es decirlo y otra cosa muy distinta es poder demostrarlo. Para hablar de ello, hoy viene desde Talavera de la Reina Raquel Torres, CEO de Calma, consultora y auditora con más de 20 años de experiencia ayudando a empresas a mejorar su gestión, trabajar la sostenibilidad de forma real y respaldar con hechos aquello que comunican como marca. Raquel, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a ti por invitarme y sobre todo porque, oye, vas a tratar un tema de la marca desde un punto de vista muy diferente, ¿no? Totalmente. Qué bien. Diferente y sobre todo también damos un poco de perspectiva, ¿no? Y para empezar me gustaría preguntarte qué opinas o cuál es tu opinión o tu definición de lo que es una marca. Pues para mi marca podríamos decirlo que es la huella que dejamos las empresas, ¿no? De alguna manera, no solamente por lo que comunicamos, sino por algo que desde mi punto de vista es mucho más interesante, es la experiencia real que aportamos. Esa es mi opinión. Muy bien, es una buena opinión. En esa huella que dejamos, ¿hasta qué punto una empresa tiene que demostrar qué huella deja? O sea, ¿cómo se demuestra eso, ¿no? Porque realmente a mí me costaría mucho entender ahora mismo qué huella deja mi negocio, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, hablando a nivel de gestión, pues la huella es la que nosotros queremos dejar hacia adentro y hacia afuera. Toda empresa al final nace con un objetivo, ¿no? Pues desarrollar una actividad, fabricar un producto y todo eso se hace con unos recursos, con unos equipos, con unos recursos humanos y al final todo ello tiene un impacto. Si tenemos una forma de trabajar de una manera ordenada, definida, no solamente a nivel interno para los que forman parte de nosotros mismos, ¿no? Que son nuestros compañeros, los que al final los recursos humanos es el espíritu, el corazón de cualquier organización, pues no solamente vas a dejar ahí una huella en el cómo trabajamos y a quién queremos tener a nuestro lado, sino que también eso se va a proyectar en todas las organizaciones para las que vas a prestar precisamente ese servicio. Esos son procesos, entiendo. Bueno, sí. O procedimientos, depende de cómo estén tratados, ¿no? Bueno, al final procesos son actividades que nos van a llevar a unos resultados finales, bien sea un producto intermedio o una actividad que se va a tener que desarrollar posteriormente por parte de otro departamento. Al final procesos son actividades que tienen unos elementos de entrada, que tienen unos elementos de salida y que esas salidas pues muchas veces se convierten en otros elementos de entrada para el siguiente proceso o incluso en ese producto final que entregamos al cliente de manera física, como esta taza tan estupenda, o el servicio que vosotros, por ejemplo, prestáis o nos prestáis a las organizaciones con vuestro asesoramiento. Muy bien, muy definido, pero eso sería un montón de procesos, eso es lo que podríamos definir como una certificación, entiendo yo, o al revés, una certificación es una estructura, una forma de funcionar. Bueno, Es que pues sí, no, pero es verdad que todo está relacionado, todo está unido, cada uno lo denomina a veces de una manera diferente y terminamos teniendo un mismo objetivo. Cuando una empresa decide definir procesos es porque ha decidido que quiere ordenar.
qué hace, cómo lo hace, empieza a preguntarse. ¿Y nosotros exactamente qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y dónde vamos a dejar registrado este proceso de trabajo en un documento, en un registro, en un procedimiento? Entonces, eso nos lleva a que cuando las empresas queremos dar, y me incorporo, ¿no?, porque estoy certificada en diferentes materias, cuando queremos dar un paso en el que decimos, oye, queremos hacerlo bien, queremos saber cómo trabajamos y además vamos a elegir junto con esa certificación un método. Y ahí es donde entramos en algunas normas. Esas normas que pueden ser o de calidad, como las famosas ISO 9000 o como 14000 en gestión ambiental. Y teniendo en cuenta ese método, esa sistemática, si además la hacemos nuestra, provocaremos que vamos a trabajar y nos vamos a organizar de una manera concreta, orientados pues, a la obtención de unos objetivos, a la definición de unas responsabilidades, a la medición de qué hacemos y cómo lo hacemos para poder tomar luego decisiones. Y si realmente hemos establecido la estructura adecuada, pues sí podremos dar el paso de decir, oye, que nos queremos certificar. Y cuando decimos, ¿qué significa eso de certificarse, no? Pues al final no deja de ser la forma, el medio que tenemos las empresas para cuando queremos decir y demostrar que estamos trabajando de una manera determinada, poder contar con una entidad externa, que normalmente son las entidades de certificación, que nos envían a una persona especializada por nuestro sector y nuestra actividad a comprobar, a verificar pues que toda esa forma de trabajar que hemos establecido y que hemos ordenado, pues efectivamente cumple con unos requisitos. Que da igual que sean de calidad, que sean de medio ambiente, que sean de seguridad, que sean de sostenibilidad. Al final cada empresa pues debe elegir en qué quiere organizarse y cómo. O sea, realmente cuando ves ese logotipo o ese escudo o ese sello, vamos a decirlo así, que pone ISO, que pone unos numeritos debajo, lo que está diciendo es que esa empresa ha pasado por un proceso de ordenar para conseguir ese sello, vamos a decirlo. Efectivamente. Y ese sello, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo tienes que...? Porque suena, sí que es verdad que cuando lo ves desde fuera, las empresas cuando llegamos a esa decisión de decir, venga, vamos a certificarnos, pues entiendo que hay un trabajo detrás y que se tenga que continuar, porque no cambias, ¿no?, el método. Bueno, cambias mucho. En el momento en el que una empresa decide vamos a ordenar, vamos a organizar, hay algo que cambia. Para empezar, la propia visión. Porque en el momento en el que nosotros, tú mismo, ¿no? Y te invito a que hagas el ejercicio sin necesidad de llegar a una certificación, en el que te preguntas, oye, ¿y cómo hago el trabajo? ¿Y cómo lo quiero hacer? ¿Y quién se encarga de este proceso de trabajo cuando nos llama un cliente, cuando tenemos que gestionar cualquier actividad con un proveedor? En el momento en el que tú mismo te empiezas a preguntar es cuando realmente se produce el cambio. Porque cuando las empresas deciden certificarse, que hay muchísimos motivos por los que nos podemos encontrar, porque lógicamente cada empresa es un mundo, como las personas tienen necesidades diferentes, expectativas diferentes, bien sea por los clientes, por el mercado, por la propia competencia, por la propia legislación, ¿no?, que nos va cada vez animando más a tener un mayor grado de transparencia, a poder aportar datos cuantitativos y cuantificables para poder de alguna manera medir e incluso hacer comparaciones con las mismas reglas del juego. Entonces es cuando realmente te das cuenta de que esa certificación te va a aportar un cambio sustancial interno. Si vas a utilizar la certificación porque lo que quieres es un papel en la pared y demostrar o decir que tú tienes una forma de trabajar, ahí no va a haber tanto cambio. Lo que te vas a encontrar es con una burocracia muy orientada a tener que cumplir esos requisitos, porque un señor o señora te va a venir en un momento dado del tiempo y te va a decir, enséñame cómo trabajas o cómo dices que trabajas. Y en términos generales, que para mí una certificación no deja de ser como al final ese reconocimiento, ese premio, ¿no?, que nosotros mismos nos concedemos para demostrarnos que efectivamente ese grado de orden, de gestión ha llegado a nuestras vidas y que queremos seguir avanzando y creciendo y mejorando constantemente, pues va a ser tan
eterno o cercano como cada uno queramos. Las certificaciones tienen una validez, como al final casi todo, porque todo proceso debe ser revisado, ¿no? Si estamos diciendo que un sistema de trabajo debe ser definición, establecer indicadores, comprobar y mejorar, pues estos procesos, el proceso de certificar una empresa, de verificar, viene precisamente para que se vaya revisando cada cierto tiempo. Las certificaciones suelen tener una validez de 3 años, aunque en todos los años nos tiene que venir a comprobar que efectivamente lo que decimos que hacemos, lo hacemos. O sea, no nos vamos a dormir en los laureles diciendo, como lo conseguí el año pasado, ya lo tengo. Pues no, es un constante. Es un constante, bueno, un poco es dar coherencia, ¿no? O sea, yo estoy diciendo que como marca voy a cumplir unos estándares, vamos a decir. El hecho de tener ese sellito, pues no solo es tenerlo, sino que además tienes que pasar esas revisiones para que alguien externo te verifique, entiendo. Efectivamente. Bueno, porque lo hemos decidido. Al final muchas de las certificaciones son voluntarias. Otras, como se suelen decir, como en el cole, ¿no? Voluntarias forzosas. Si te ha llegado el cliente o te ha llegado la administración porque ha habido un cambio de legislación y bueno, pues esos cambios nos llevan a que tenemos que decir quiénes somos, cómo trabajamos y cómo lo hacemos, pues ya no son tan voluntarios. Eso no quita que nos aporten pues muchísimo valor y sobre todo nos permitan demostrar al exterior, ahora con esto de que está muy de moda decir que debemos hacer partícipes a todas nuestras partes interesadas, estos stakeholders que ahora pues se denominan más así en el mercado, como son esos clientes, esos proveedores, ese mercado, la competencia, el entorno en el que me desarrollo, pues van a saber un poquito más de nosotros teniendo esa garantía de que una entidad externa nos ha revisado y nos ha dicho, lo haces bien. Lo haces bien, ¿no? Que hacerlo bien no significa que seamos un wow, ya todo es perfecto, no, porque todo... Porque hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo, vamos a ir mejorando, la empresa va creciendo. A veces ese crecimiento es complicado poder realizarlo de una manera ágil cuando no tienes las bases bien definidas y cuando tienes estos sistemas de trabajo, bueno, pues esos pilares están puestos. Yo lo veo realmente como una prioridad, ¿no? O sea, cuando empiezas a trabajar, cuando eres un autónomo y empiezas a hacer lo tuyo, pero si de repente creces y tienes que trasladar tu metodología de trabajo a otras personas sin tener nada escrito, lo veo muy, muy complejo. O sea, muy complejo. Me refiero que cuando ves las certificaciones, ves los ISOs, ves un poco cómo las empresas piensas, o yo pensaba, eso es para grandes empresas. Las pequeñas ahí no pintamos nada. Y creo que no, que es todo lo contrario, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? ¿La pequeña empresa la ves ahí? Bueno, yo soy pequeña empresa y tengo certificación en calidad, en medio ambiente, en sostenibilidad, en responsabilidad social corporativa. Recientemente hemos obtenido el distintivo de Madrid Excelente. Es que no es una cuestión de tamaños, es que es una cuestión de principios, de valores, de la persona que está detrás de toda empresa. Hay una persona, ¿no? Que alguien la ha fundado o un grupo de personas que la ha fundado y que tiene unos principios, que tiene unos valores, que tiene unos objetivos. Entonces, todo depende del grado de gestión, de organización, de especificación, de rigor, de exigencia que cada uno nos vayamos poniendo. No debemos entender los sistemas de gestión como una exigencia, como esa burocracia de vamos a tener que dejarlo todo súper escrito con un montón de procedimientos, porque a veces un exceso nos lleva precisamente a un mayor trabajo interno, total, claro. Entonces, esto no es coger y decir, venga, ahora vamos a describirlo todo y cada paso que demos lo vamos a describir, porque realmente entonces nos vamos a meter en una pequeña camisa de fuerza entre todos, que dices, es que yo he dicho que voy a hacer esto así, así, así. Entonces, sí, hay que trasladar qué hacemos, hay que trasladar método, pero entendiendo que ese traslado de información no deja de ser la forma de decir, oye, que queremos hacer así las cosas, que
cuando llegamos y tenemos un cliente delante, queremos hacer una buena toma de datos para saber, lo primero, si tengo la capacidad para prestar el servicio que esa persona, ese cliente, esa empresa necesita, y para saber si yo tengo esa capacidad y puedo no solamente cumplir sus necesidades, sino además sus expectativas. Entonces, en el momento en el que tengo una toma de datos y además cómo hago un presupuesto y además luego cómo llevo el proceso de la aceptación, si todos lo hacemos de la misma manera, ¿qué evitaremos? Primero creo que podremos medir, que eso es súper importante, porque si todos lo hacemos de la misma manera, el resultado se supone que se tiene que poder Ser igualar, homogéneo, ¿no? Exacto, vamos incorporando homogeneidad, vamos estableciendo un método, es el nuestro. Las normas nos van a dar unas líneas de trabajo para saber en qué tenemos que centrarnos. Ya el cómo lo tenemos que hacer nuestro. Que es cierto que al principio asusta, ¿no? Como cualquier actividad nueva, que es cierto que para eso estamos empresas como Calma, que estamos precisamente para ser vuestros compañeros en este viaje y acompañaros y decir, venga, dame la mano, voy a ir contigo hasta el final. Eso calma un poco, Claro, pero porque la calidad, el medio ambiente, la sostenibilidad la tienes que tomar con calma, que esto... Ahora lo entiendes. Con calma y sin estrés, ¿no? Y sin estrés. ¿Ves? Es que esto es un tándem fantástico. Has hablado de valores y hay valores que, por ejemplo, puedes decir que eres rápido, por lo tanto la medición es relativamente sencilla, desde que tienes el pedido hasta que entregas, pues puedes decir si tardas menos de una hora, eres muy rápido, pero en cambio hay otros valores que son un poco más difíciles o por lo menos desde mi imaginario, de bajarlos a tierra y de decir, los vamos a medir así. Te voy a poner un ejemplo. Sostenibilidad, esa palabra que nos llenamos todos la boca de somos una empresa sostenible. Bueno, al lado de la palabra sostenibilidad, ¿qué te preguntaría? ¿Qué es para ti sostenibilidad? Pero no te lo voy a preguntar. Yo te voy a decir lo que creo que es la sostenibilidad para mí. Más allá de esas definiciones que vienen estando en el mercado y bueno, pues en todos los sectores de hace mucho tiempo. Para mí la sostenibilidad es que es la capacidad que tenemos de esa continuidad. De perdurar en el tiempo, pero perdurar en el tiempo en positivo, teniendo en cuenta que vamos a poder ser rentables económicamente, ¿no? Porque nacemos las empresas con un fin de lucro, si no seríamos una organización sin ánimo de lucro, somos empresas. Además, teniendo en cuenta en qué grado queremos ser responsables o nos queremos comprometer con qué impacto genero en el entorno en el que estoy. Cuando hablo del entorno me estoy refiriendo a un entorno ambiental, lo que sería el planeta, ¿no? Pero es que también tengo un impacto en las personas, y las personas no solamente son las de mi equipo interno, sino también a las que yo me voy a dirigir. Entonces, para mí la sostenibilidad llega cuando esos conceptos los bajas a tierra y los haces reales y los haces palpables, medibles. Es decir, te voy a dar, por ejemplo, no es lo mismo decir, ay, soy sostenible, porque para mí es súper importante. Y tú dices, fenomenal. Aquí es muy diferente decir, pues estoy muy comprometido con la gestión ambiental. De hecho, nuestra organización se ha certificado en materia ambiental con la ISO 14001 porque queremos saber cuáles son los aspectos ambientales que tenemos en nuestra actividad, los impactos y las posibles repercusiones y queremos poder hacer antes de impactar en negativo. ¿A qué cambia mucho? Cambia, me he enterado de la mitad, pero te voy a preguntar, voy a decir ejemplo, otra. No, impacto negativo. Sí. Yo, lo que he entendido es que si empezamos a medir, empezamos a mirar sobre nosotros, sobre nuestra actividad, podemos marcar un inicio y empezar a ver a dónde vamos y qué es lo que impactamos tanto socialmente a nuestro alrededor como consumos, entiendo, o otros. Claro, por ejemplo, cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, porque la sostenibilidad a día de hoy tiene diferentes formas o diferentes conceptos o términos que están un poco a su alrededor. Está el término responsabilidad, de la responsabilidad social corporativa, que es previa en terminología antes de la sostenibilidad. Hablamos de impacto en el cambio climático.
que ya estamos incorporando un aspecto ambiental, ¿verdad? Hablamos de criterios ESG, que de repente han llegado también, que son esos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, que es ESG es en inglés y ASG en español, Environment, Social and Governance, o ambiental, social y de gobierno corporativo, ¿no? De buen gobierno, como se suele decir. Y oyes todos esos términos y al final, ¿qué es? Pues al final es que todas las empresas, para empezar en nuestra actividad, vamos a generar un impacto. Y el impacto puede ser positivo o negativo. Es decir, si yo hablo de la gestión ambiental, bueno, pues yo puedo ser una actividad, como es el caso de Calma. Calma es una empresa de consultoría. A priori no fabrico nada, no produzco nada. Sin embargo, tengo mucha movilidad geográfica porque tengo clientes por toda España y con proyectos a nivel mundial. Entonces, en el momento en el que yo me desplazo, ya tengo un impacto, porque tengo un consumo. ¿De qué? De un recurso natural que se va a acabar, que es el petróleo, trasladado a gasoil, por ejemplo, o gasolina. Además, tengo unas emisiones a la atmósfera y además estoy consumiendo un vehículo que necesita ser producido. O sea, todo que si yo no gestiono correctamente al final de su vida útil, estoy contaminando. Fíjate, algo tan sencillo como una movilidad. Un viaje. Una repercusión. Si ese desplazamiento lo hacemos con conciencia, planificando y sabiendo, oye, mira, yo creo que si en lugar de irme en mi coche sola me voy en un transporte público, jolín, ya casi mejor, ¿no? Estoy evitando más emisiones innecesarias, estoy evitando consumos innecesarios porque puedo utilizar un medio de transporte público que es mucho más eficiente ambientalmente. Pues ya automáticamente ya estoy introduciendo una acción de responsabilidad para que el impacto, en lugar de ser tan negativo, sea algo menos negativo y sea más positivo. Totalmente. Si eso lo llevamos a las personas, nos pasaría lo mismo. O sea, ser conscientes de lo que impactamos nos ayuda también a tomar medidas para ver cómo lo puedo reducir, ¿no? Ahora has dicho el viaje, te has desplazado desde Talavera de la Reina a Ibiza. ¿Me sabrías decir aproximadamente qué impacto puede haber tenido este traslado? Yo te puedo hablar de un impacto que ahora está muy de moda, que es el impacto en el cambio climático. Ese mismo. Sí. ¿Y sabes cómo se llama eso? Me suena, pero dímelo, por favor. Esa es la famosa huella de carbono que afortunadamente ha llegado a nuestras vidas y digo afortunadamente porque al final es una herramienta que nos va a ser muy útil a todos. Nos va a permitir medir, nos va a permitir obtener un valor y a veces es mucho más sencillo tomar decisiones cuando tenemos datos cuantitativos sobre la mesa que cuando hablamos, ¿no?, de el cambio climático. La huella de carbono está relacionada precisamente con ese cambio climático y esa incidencia que tenemos todos, se llame organización, se llame persona, fabricación de producto, eventos, que a día de hoy en el sector turístico, por ejemplo, con este sector MAIS es muy habitual, pues ese impacto se puede medir y nos traslada, pues qué cantidad de CO2 equivalente hemos emitido y va a afectar a ese calentamiento global. En el caso de lo que me preguntas, Sí. Bueno, pues la huella que yo he generado en el cambio climático para venir aquí está compuesta por varias cosas. Yo vivo en Talavera, he tenido que coger un coche hasta Madrid, he tenido unos consumos. En Madrid he dejado el coche y he cogido un avión. El avión tiene otro consumo y otro impacto, ¿vale? He llegado y he tenido que estar alojada porque si no, no me voy a quedar ahí a la puerta esperando a que abráis. Porque además hace un poquito de viento. Entonces, cada una de estas decisiones lleva a que, claro, yo tenía que estar aquí contigo y afortunadamente pues con otros tantos empresarios que están además muy comprometidos precisamente con aspectos ambientales, sociales, de gobernanza, con la sostenibilidad en sí. Hay esperanza. Sí, siempre. Y bueno, pues al final esa huella que se convierte en 26 kilos entre unos 200, creo que realmente, que lo he estado calculando esta mañana porque nosotros también en Calma calculamos todos los desplazamientos que hacemos y nuestro impacto para ver cómo podemos
compensarlo, equilibrarlo, y habrá sido de unos 260 kilos aproximadamente de CO2. ¿No? Es un dato interesante. Pero no te dice nada. Sí, me dice, por lo menos me dice, empiezo a entender el impacto, que es lo que decíamos. Si ni siquiera lo intento calcular y ni siquiera lo pongo en mi imaginario, o sea, el hecho, llevándolo a algo más cotidiano. Para mí la factura de la luz, cuando me cobran 200 euros, sé que he consumido más que cuando me cobran 140. También es otra incógnita, Sí. la factura de la luz, pero entiendo que hay una medición y por lo tanto puedo calcular. Y en este caso, Sí. cuando tienes ese dato, puedes calcular. Sí, y además nos permite la toma de decisiones. Te he puesto el ejemplo de este viaje y efectivamente si yo en lugar de haber cogido mi coche particular y hubiera cogido el transporte público, bueno, pues mi impacto habría sido un poquito más pequeño. Independientemente de todo eso, creo que lo que debemos entender es que tenemos a nuestro alrededor herramientas que si las aplicamos internamente nos van a permitir la toma de decisiones. La huella de carbono a día de hoy es una de esas herramientas que ha llegado para quedarse, porque aunque la palabra sostenibilidad esté muy de moda, como has indicado anteriormente, creo que ya no es una moda. Realmente ya se ha convertido en un requisito. La propia legislación está avanzando en esta línea, ya nos establece y han empezado con las grandes empresas a que uno de los datos que debemos trasladar y comunicar es ese impacto, esa huella de carbono que tenemos todas las organizaciones. Luego ya entraremos en qué alcances y desde dónde hasta dónde a la hora de medir. Los mercados lo están haciendo, las grandes alianzas, ya cuando una empresa quiere comprar a otra, esos objetivos, esos compromisos tienen mucho valor porque al final esto va con cada uno de nosotros. Va a poner en juego organizaciones con las mismas líneas, con las mismas estrategias de crecimiento, con objetivos comunes porque quieren llegar más allá. Entonces, sostenibilidad, ya sea por una huella de carbono que se tiene que medir, por una incidencia en el entorno, en las personas, me refiero, como tipos de formaciones y qué cantidad de formación estamos aportando a nuestros propios equipos, qué acciones de conciliación estamos desarrollando. Toda esta información ya se está pidiendo. La nueva directiva europea ya te está invitando a que tengas que dar mucha información, muchos datos, muchos valores que están trasladados en indicadores para poder comparar las empresas europeas entre sí y saber qué compromisos tienen cada una y hacia dónde vamos. Certificaciones es igual a compromisos, por lo que estás diciendo. Totalmente, y además facilitan muchísimo en muchas ocasiones la entrada, no solamente en mercados, sino la adaptación a todos esos nuevos requisitos legales que vienen cada vez con más fuerza. Y si además nos vamos a organizaciones que quieren trabajar con otras más pequeñas, las grandes organizaciones están muy comprometidas y son muy potentes en todos estos requisitos. Hablamos de valores, hablamos de conciencia y hablamos de modas, porque estas palabras están muy de moda. Al final entiendo que la certificación sirve para acreditar, vamos a decir, que estás cumpliendo con lo que dices. Sí. Ya sé que es una vuelta un poco larga, pero ¿qué es el greenwashing? O sea, me refiero, hay muchas empresas que se están llenando la boca con muchas palabras, con muchos valores que son difíciles de medir si no puedes acreditar. Y como bien has dicho, las grandes empresas creo que tienen la responsabilidad de poder demostrar eso. Sí, bueno, greenwashing es muy, muy habitual, ¿no? Y al final viene a ser algo así como querer contar antes de hacer. Te ponía el ejemplo anterior. No es lo mismo decir yo soy una empresa comprometida y muy sostenible a decir yo soy una empresa que estoy certificada en 14001 y además mi huella de carbono del año pasado es este. Es una misma información, estás diciendo que estás comprometido. La cuestión es cuándo tienes hechos y evidencias que respaldan todo eso que estás diciendo y cuándo no lo tienes. Cuando cuentas sin haber construido por debajo, entonces está ese greenwashing. Y
Y a veces es porque queremos, ¿no?, hablar el idioma de los que están alrededor. Lo malo, y no es malo querer hablar el idioma de alrededor, sino excederte, parecer que realmente lo has hecho cuando realmente no has empezado a dar el primer paso. Correcto. En ese sentido es como, vamos a decir, una cosa es la visión. Yo quiero llegar a ser eso, que no es lo mismo decir, yo quiero llegar a ser sostenible que soy sostenible. Si lo dices Sí. ahora es actual y tienes que poderlo Sin duda. demostrar, ¿no? Sin duda alguna. Coherencia. Y además cada vez es más habitual que las empresas se vean obligadas, o no voy a decir obligada, pero sí invitadas a que cuenten quiénes son. Y ya no es quiénes son en esa literatura de conócenos porque nacimos en tal año. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Que tú estás en esta línea de comunicación y que el primero que precisamente que yo he trabajado contigo nos has dicho, pero cuéntame y enséñame. ¿Por qué el enséñame? Pues cuando hablamos de estas materias, cuando tú realmente has bajado esa sostenibilidad a la gestión, es cuando realmente tiene Puedes valor, tus valores saltan a la vista y no tienes que contar mucho. Eso es un poco la coherencia de marca. La coherencia de marca es que no tengas que contar nada, que la gente simplemente con una mirada ya vea eso. Y en vuestro caso, efectivamente, dedicándoos a lo que es la consultoría y certificación. Tener certificaciones es muy coherente. Raro sería que no las tuvierais, tengo que decir. Bueno, sí, es verdad que muchos nos decís, "Buah, si no lo tenéis vosotros que os dedicáis a esto". Y digo, bueno, sí, estoy de acuerdo. ¿Cuántas entidades de consultoría hay que no están certificadas en nada? Bien, lo saben hacer, probablemente lo tienen implantado en su organización y tienen la metodología de trabajo implantada y no necesitan decir al mundo, hey, que yo cumplo. O sea, una certificación no significa, hay empresas que funcionan fantásticamente bien y que tienen una organización estupenda y todo muy definido. Y no requieren ese certificado, pues porque por su tipo, por su perfil de cliente, ¿no?, o la línea en la que se desarrollan, no es especialmente interesante. Ahora, sí es cierto que en el momento en el que das el paso hacia una certificación es porque tú mismo estás queriendo ser mejor. Y que además alguien venga, y a nadie le gusta que le vengan a hacer una inspección y un examen, que todo el mundo se pone muy nervioso. Sobre todo si se Hacienda, ¿no? No, bueno, pues mira, yo he pasado inspecciones de Hacienda, de Seguridad Social y de gestión, y me ponen más nerviosa las de gestión que las de... Porque yo al final digo, en Hacienda, pues yo creo que tengo todas las cuentas bien, para eso también tengo un equipo externo que vela y que tiene más conocimientos que yo en esta materia, ¿no? Cuando hablas de la parte interna, como nos lo tomamos tan en serio, de hecho el equipo se pone muy nervioso porque cuando implantas un sistema no es para la dirección, es para todos. Todos tenemos nuestro grado de responsabilidad, nuestra parte de participación, y es fundamental. Algo que se suele decir de se debe implantar el sistema a todos los niveles de la organización, es porque todos debemos participar. Cada pieza de la empresa es importante. Todos somos importantes y todo suma. Totalmente, totalmente. En marca se define también, vamos a decir, el tono, incluso la personalidad de una empresa. Entonces, si no lo implantas bien, que entiendo que las metodologías de trabajo, cuando las ordenas, sirven para eso, ¿no? Para trasladar esa personalidad de marca. En ese caso, una marca que dice que es sostenible, pues como estamos ya con la palabra sostenibilidad, pues si tiene todo lo que son métodos y formas de justificar y de cuantificar, pues lo va a poder acreditar, ¿no? Sin duda, y a veces tenemos muchas empresas pequeñas, ¿no? Tenemos la duda de ¿y yo cómo lo voy a hacer? Yo puedo contarte mi experiencia, que creo que para muestra un botón. Cuando empezamos a darnos cuenta de que nosotros participábamos estoy segura de que si yo me pongo a hacer un análisis absoluto de tu organización, ya desarrollas muchas acciones. Y visto en nosotros mismos, nos ocurrió, veníamos calculando, llevando un control de consumos, todos los consumos energéticos, todos los consumos de todos los recursos. Habíamos reducido el consumo de papel. Como no generamos prácticamente ningún residuo, todo es digital.
participamos y colaboramos con muchas organizaciones como Cruz Roja, como Aurelio de León, que está muy orientado a la ayuda de pues personas con dificultades sociales. Formamos parte de ACNUR. Además, patrocinamos el deporte, el baloncesto y la natación en nuestra ciudad. O sea, hacíamos y seguimos haciendo muchas cosas, pero no las habíamos ordenado. Entonces, hubo un momento en el que dije, Dios mío, qué torpe soy. Digo qué torpe porque me había centrado mucho en el qué, en hacer, pero no había mirado un poco más allá en ese conjunto de quiénes somos y qué es lo que queríamos trasladar. Y surge con Alma, que es nuestra parte sostenible, porque siempre decimos que cuando hacemos un trabajo, pues dejamos un poquito de nuestra alma, Calma, deja una parte de su alma en ese proyecto y empezamos simplemente a compartir aquello que hacemos, que hacíamos y que seguimos haciendo. Y creo que es una de las mejores maneras de además invitar a los que tienes cerca, de si yo lo puedo hacer, ¿cómo no lo vas a poder hacer tú? Todos podemos hacerlo, toda acción suma, todos tenemos capacidad para pararnos a pensar y decir, yo quiero dejar una huella en positivo, que cuando pasen los años y alguien mire sin estrés, diga, responsables, respetuosos en ese trato con las personas, cercanos y buscando siempre la facilidad. Y además, fíjate cómo nos informaban de cuál era su impacto en una grabación, en esta entrevista. Estás empujando a medir el impacto de... Bueno, te estoy invitando. Invitando. Te estoy invitando. Aceptaré tu invitación Claro. y lo miraremos como... Y además incorporarás una nueva visión diferente. Siempre digo, cuando llego a las reuniones y empezamos a hablar de estos temas, que a veces me encuentro con este gesto de los brazos cerrados, porque no, tal, inconscientemente. Y siempre digo, cuando yo me vaya, no quiero que me llaméis ni esperéis un presupuesto como pronto. Simplemente os invito a reflexionar y ya veréis cuántas ideas os van a venir, cuántas cosas cuando paréis y bajéis a tierra, lo que ya hacéis, las vais a poder poner en el cajón correspondiente y hablar con el idioma que se habla ahora. De verdad, que todos hacemos muchas cosas. Se llame por coherencia, se llame por convencimiento, se llame por ajustar recursos que nos van a permitir tener un mayor beneficio y por tanto ajustamos costes. Todos hacemos muchas acciones y no es cuestión de decir ahora hago 100 y mañana me duermo. No, es una carrerita de fondo, de todo granito a granito, paso a paso. Se hacen las montañas. Creo que hay muchas empresas que incluso ven la certificación como algo totalmente burocrático y lejano, que no acaban de entender eso y, como hemos dicho antes, eso es para grandes. Pero como has dicho, ¿no? Si nos empezamos a mirar un poco el ombligo, cuántas cosas ya hacemos que si las pusiéramos sobre un papel casi tendríamos esa certificación, no sé si es la palabra adecuada, pero sí... Bueno, esa certificación, ese distintivo, hay muchos modelos. Debemos saber con qué me quiero comprometer, en qué sector estoy. En el sector turístico hay certificaciones en la línea de sostenibilidad que hablan un idioma muy cercano. Tenemos el de Biosphere, con el del Instituto de Turismo Responsable. Tenemos esa Q de calidad turística que no solamente une calidad, sino que ha incorporado aspectos de sostenibilidad. Tenemos distintivos como Madrid Excelente, que todavía han hecho un 360 y hablan de calidad, medio ambiente, compliance, que es todo el cumplimiento de los requisitos legales, responsabilidad social y sostenibilidad. La legislación ya ha venido para muchas empresas con los informes de estado no financieros, o sea que simplemente debemos saber, no es lo mismo ser una empresa de automoción que ser que fabrica y produce y que tiene unas necesidades y unas circunstancias, a ser una empresa de comunicación con una prestación de servicio que no tenemos algo tangible que se mide, que se corta, que se... Entonces, hay muchísimas, creo que debemos hacer una reflexión cada uno de con qué primero nos queremos comprometer, establezcamos qué objetivos quiero, no tienen que ser muchos. Si a veces solamente uno serio, 2 seguros, pequeñitos, pero bien estructurados, que nos permitan aprender a dar esos pasos. Y, hombre, si cuentas siempre con empresas como nosotros, ¿no? Que vamos a
llevarte y orientarte, pues el camino se hace mucho más llevadero, más sencillo, y que de verdad que no es difícil, solamente hay que ponerle foco. Totalmente. ¿Cuál considerarías a una empresa vamos a decir, de nueva creación o demás, el primer error que puede tener en relación a lo que son las certificaciones, los procedimientos, procesos? ¿Cuál consideras que es el primer error que puede cometer alguien que no sabe del tema? Pues pensar que un certificado es un papel en la pared que se consigue simplemente por decir que sí a lo que necesita escuchar el auditor. Y además no haber tenido la honestidad, ¿no? Primero, de mirarse y decir, ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué hago y cómo lo hago? Y eso que digo que hago, ¿lo puedo demostrar de verdad? En el momento en el que alguien se haga esas preguntas de reflexión, pues vas a ver si está preparado o no. Hay veces que lo necesitan, porque si no pierden un contrato o a ese cliente y se necesitan hacer procesos muy rápidos y muy disruptivos para una empresa que no está acostumbrada. Pero el que vaya a buscar una certificación, el que quiera obtener ese distintivo, que sea porque realmente lo que está queriendo es implantar una forma y un método de trabajo. Entonces, todo lo que va a obtener siempre va a ser exitoso. Siempre. Bueno, eso, método de trabajo, tener método. Una manera de saber cómo hacer las cosas y de cómo operar. Que sí. Pues Raquel, realmente me ha cambiado mi visión de lo que son las certificaciones y todas esas siglas como el ISO, huella y todo. Realmente ahora veo que es coherencia, ¿no? Es coherencia con lo que dices que quieres ser y sobre todo lo que quieres proyectar y cómo lo quieres comunicar, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si les quieres decir algo a los empresarios o emprendedores que digan, voy a montar un negocio y me quiero certificar. Bueno, yo creo que cuando se monta un negocio lo primero que uno tiene es que disfrutar. Entender que en el momento en el que tú no disfrutas de lo que haces, bueno, pues a lo mejor deberías valorar que no es lo tuyo, porque cuando no hay un disfrute no viene ese aprendizaje. Cuando ya hemos empezado a andar es cuando realmente incorporar los procesos de trabajo, las herramientas, que son herramientas de gestión, nos van a permitir y a facilitar establecer un orden. A veces parece complicado, pero no lo es. Es laborioso, hay que dedicarle un tiempo, eso sí, pero como para todo. Cuando algo quieres que se desarrolle con cariño, o sea, y se desarrolle bien, le dedicas tiempo. Entonces, las normas no son un enemigo, las certificaciones no son enemigos, son herramientas que decidimos de una manera muy voluntaria y que además nos facilitan el trabajo a nivel interno y sobre todo nuestra imagen de marca hacia el exterior. Entonces, yo estoy encantada, he aprendido mucho. Yo también. Me permiten aprender mucho todas estas materias y poder tomar decisiones de una manera, bueno, pues mucho más coherente y consciente porque tengo datos. Totalmente. Lo que no se mide no existe. No existe. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos muy Yo te prontito. agradezco sobre todo este empuje, este proyecto, este espacio de marca que no solamente nos permite contar y comunicar, sino que además estoy segura de que vamos a aprender mucho, como ya hemos aprendido del primer capítulo con el registro de la marca y ahora a ser coherentes con esa marca que hemos registrado. Muchísimas gracias. A ti, un placerazo. Igualmente. Gracias. Hasta pronto. Mi espacio de marca. Empresarios que respiran.